estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo Mira, están? me gusta mucho la bibliotequita. ¿Verdad que sí? Estamos acá. Hablo- How are you? Buenas tardes. Buenas tardes. Después de buen rato de no vernos. Ya ves, la chamba profana. Sí, ya sé. El no trabajo que nos aqueja de todos modos. Pero aquí estamos. Hacemos bien, ¿no? Qué Sí, buena sí. onda. Al menos ya disminuyó un poco el clima, ¿no? Entonces, Sí, ya, de incertidumbre. ándale. Y luego, pues en la biblioteca nueva que tenemos, Sí, ¿verdad? está. Ahí puedo agarrar un libro, miren, pa, lo que sea, Déjame agarrar cualquier uno. cosa. Así. Ándale. Oh, mira. Sí. Estuvo curada, salió mejor. Pero nos estamos burlando de nosotros mismos en la pantalla. ¿No? Sí, está curioso. Sí, sí, sí. ¿Qué onda? Pues nada, aquí Vamos a introducir el programa. vayamos pues. De hecho, no los veíamos hace como, ¿qué será? 3 semanas. Creo que 3 semanas sería como lo adecuado. Y ya hasta me creció la barba, fíjate. Oye, sí, ¿eh? ¿Cómo le haces? ¿Te pones allí algo? En la noche son tubitos. O pura voluntad de poder. Sí, sí, más que nada. Y es un tratamiento que le estoy dando para que se esponje. Excelente. Ahí luego lo pasas para ahora que lo Sí. necesite. Y entre, pues, andar ahí poniéndole tubitos y demás a la barba, pues, vamos revisando, ¿no? El material que nos toca, para los siguientes programas. Claro. Entonces, me doy cuenta que seguimos todavía con Heidegger. Ujú. La última vez empezamos a hablar de Heidegger Ujú. y fue como una introducción. No sé qué tan leve fue, ya no lo recuerdo. Pues yo creo que muy leve, ¿eh? Porque sí hay mucho material de qué Sí, tomar, ¿no? En ese muchísimo. sentido está muy interesante. Tomamos en cuenta de que Heidegger se considera pues ahora sí que el lenguaje filosófico moderno, ¿no? Ujú. Se basa precisamente en esto, ¿no? Que ahí tenemos una discusión ahí pendiente, ¿no? De la cuestión esta de que ellos ya dicen que, por ejemplo, solamente se puede filosofar en alemán, ¿no? Por las mismas cuestiones y la forma en cómo se maneja el Sí, idioma, ¿no? por el tipo que maneja el lenguaje. Claro, ¿ah? Y pues no estamos muy de acuerdo, ¿verdad? Pues no, porque sería como decir que, o sea, lo único que existe en cuanto a filosofía es en cuanto respecta a Heidegger, Ujú. pues tendría que hacerse en su propio idioma. Claro, Y entonces, ¿dónde queda todo lo demás? O sea, claro. ¿dónde quedan los franceses, los italianos, ¿no? Que además hubo mucho alumno italiano que todavía por ahí andan dando vueltas y a sus 100 años casi, o ya pasando los 100 años, y todavía andan ahí publicando cosas. Entonces, Ujú. el, obviamente a nosotros pues ya nos toca, no como rebote, pero sí como escuela, pienso, de pensamiento, ¿no? Claro, El interpretar, el leer, meternos mm, si no el alemán, que es difícil como acceso, pues sí a su traducción inglés, claro. porque siempre las traducciones al inglés siempre son muy buenas, del alemán al inglés, Ujú. son muy quisquillosos los norteamericanos o los ingleses que traducen del alemán. Claro. Además, Y digo, las cosas que ya originalmente sí, ambos idiomas comparten, ¿no? O sea, no, además de sus raíces, ¿no? sí, podemos decir que sajón, ¿no? El base del inglés Ujú. es un alemán mal hablado, ¿no? Sí, Por decirlo de alguna sí, sí, manera, sí, ¿no? Un sí, sí, sí. dialecto, ¿no? Del alemán. Ujú. Y por eso son buenas las traducciones. Pero Ujú. si no lo podemos conseguir en español, pues a entrarle en inglés, que es no sencillo, pero sí mejor explicado todo. Claro. Ujú. Sí, ¿no? Y bueno, pues en ese caso empezamos a hablar de Heidegger precisamente porque en nuestros programas hemos estado considerando la cuestión de los ismos y ahorita estamos hablando precisamente de uno en particular, que bueno, hay saludos a hermano Tula, ¿verdad? El productor general de Cúmene TVS, que mira, ya se puso rojito por mandarlo mencionando. Pero que gracias a él, pues aquí andamos, ¿no? Con estas cuestiones. Empezamos a hablar del existencialismo entonces, ¿no? Ujú. Originalmente tocamos el tema, nada más, básicamente, Sí. y después de un trabajo, llegamos a Heidegger. Previo a Heidegger, ¿a quién vimos? A Nietzsche. A Nietzsche, ¿verdad? Empezamos con Nietzsche. Nos faltarían otros más Claro. adelante. A Kierkegaard lo hemos tocado antes, por eso no lo abordamos No, esta sí, vez, sí. ¿verdad? Pero él es el padre del existencialismo.
Recordemos que ellos anteponen la existencia a la esencia. A la esencia. Y pues que es una disciplina teórica propiamente, ¿no? Ahí, que no busca cuestiones ontológicas, aunque ya en Heidegger ahora sí vamos a ver algo por el estilo, ¿no? Uh-huh. Ellos más bien buscan una manera de cómo vivir, cómo estar en esta vida, ¿no? Y cómo abordamos, ¿no? Lo que es la existencia del ser humano, ¿verdad? Sí. Ahí nada más, un poco trivial, ¿no? Sí, poquito. Sí. De manera tan sencilla, ¿no? Ándale. Nomás verse cómo, hasta qué grado llega, pues. O cómo podemos empezar también. Uh-huh. A partir de qué punto, ¿no? Nos podemos iniciar a usarlo como punto ahora sí que de inicio. Claro. Platicábamos hace rato, antes de entrar a empezar el programa, ya hemos dicho que sí está un poquito difícil Heidegger, pero pues también hay que ver, ¿no? Como por dónde podemos ir entrando. Claro. Directamente por el ser y el tiempo, algunos de los conceptos. A veces es muy criticado porque maneja, ahora sí que a su antojo el lenguaje, y es a partir de ahí como él empieza a jugar un poco, a ir creando conceptos nuevos, y al momento de traducirlos, pues hasta chocan, ¿no? Claro. O sea, nos choca cómo se escucha ese tipo de juegos. Y en otras no, en otras es de difícil comprensión por lo abstracto también, entonces es donde nos hace pensar, y ahí es donde uno se va deteniendo. Tiene dice, el pensamiento de Heidegger dice, es expresión, objeción y corolario a una época cuya esencia es el ocultamiento y el desocultamiento de lo político en los márgenes de la política legal e institucional. Es decir, dice, bajo las coordenadas de la sistémica liberal que intentaría desplazar el conflicto político. ¿Por qué lo abordo desde aquí? Hablábamos del movimiento ese que surgió cuando Heidegger estaba en el 33, que es nombrado rector, ¿no?, de la universidad, porque se afilia a un partido que dentro de la política va creciendo. Claro. Y pues el partido nacionalsocialista. viene siendo el nacionalsocialista, al cual se afilia, y él lo reconoce todo. Las consecuencias que va a tener después, ya sí son históricas, y en las cuales él no participa, pero era parte también de la misma... del mismo partido, y además no renunció pues después de la guerra. Sí, algunos de sus apologistas diremos, ¿verdad? Que pues vaya, buen filósofo, mal político, ¿no? Sí, sí, es como querer meterse en la obra y en la vida, ¿no? Del autor. Sí, cosa que digamos desde Hegel, Hegel lo logró en su manera, ¿no? Sí. Yo recuerdo en su momento haberle hecho una pregunta de si Hegel había definido a su tiempo, o si su tiempo había definido a Hegel, ¿no? Y es una pregunta válida porque no podemos decir que uno o el otro haya sido así, ¿no? Entonces, muchas veces como filósofos uno busca, ¿no?, definir su tiempo, y Heidegger pues hierra, ¿no?, de cierta manera, sí, ¿no? No sé si porque le falla un poquito como aquella idea de Platón, ¿no? De que el rey debería ser filósofo. Pues. O sea, pues sí, pero ¿qué tal si efectivamente un rey es filósofo y le falla? Claro. O sea, por eso nunca pudo consolidar su república como él la pensaba, ¿no? Refiriéndome a Platón. A Platón, claro. Y esa idea ya se queda en el aire y se queda en los diálogos. O sea, no intentó hacerlo alguna vez, ¿verdad? Mandé 2 veces que cuando fue llamado y que fue y que fracasó, terminó en revolución su proyecto, y las 2 veces fue convertido hecho preso y vendido como esclavo. A Platón. Sí. Esa me la sabía. ¿Qué? No, sí, porque derrocaron con el que él estaba. El que se había puesto como rey filósofo. Ok. O sea, fue invitado por un político que era un rey. Entonces les platica de la idea del rey filósofo. Suben no sé cómo está el caso, es que se hace este filósofo o rey, se sube al poder. Ya ves que en aquellos momentos podía ser rey o heredero, pero no necesariamente dirigía la nación. Entonces, en esta ocasión se
sube el poder y pues lo tumban los generales, o sea, no les gusta. ¿Y quién era el culpable? Pues Platón, entonces no lo podemos matar porque es Platón, pero pues hay que venderlo entonces como esclavo, ¿no? Que es Sí, la humillación más grande, pues. Por eso, es humillación, pero a la vez es, ¿cómo se llama? Es una misericordia, ¿no? Sí, sí. Y entonces lo mandan, pues piden rescate porque la única manera de salvarlo de esa isla Era recomprarlo. era comprándolo y como esclavo. Y ya van y lo compran y se lo llevan a Atenas. Pues a la vuelta de 10 años, el hijo de que habían derrocado también surge con el mismo proyecto de que él quería ser, era un príncipe, también filósofo y quería llegar a ser rey. Entonces invita a Platón y ahí va este güey otra vez, o sea, no entendió la primera lección. Entonces ahí va nuevamente, sucede lo mismo, cuando se lanza este príncipe, también cae en ruinas y lo vuelven a vender a Platón, ¿no? O sea, ya después ya se regresa a Atenas y no vuelve a salir, al menos no para esos rumbos. Bueno, pero en este caso Heidegger, uno, se va en contra de Platón, ¿no? Es Sí. más aristotélico, ¿no? Sí. Retoma Aristóteles. Y dos, pues, no tenía esa capacidad, ¿no? No, porque ya... No formaba parte, digo, si bien era miembro del Partido Nacional Socialista. Sí, que es como el afiliarte al partido que está en el poder. Te afilias por los convencionalismos, ¿no? Claro. Pero no porque creas en esa ideología o pertenezcas, pues, de manera activa. Claro. Digo, hay mucha gente que sí se mete de lleno y se emociona. Y se les olvida que fueron antes de otros dos partidos, pero bueno, esa ya es otra cuestión, ¿no? Claro. Ya hablaremos de esas cosas más adelante. Excelente. Pero regresando a Heidegger, ¿qué onda con Heidegger? ¿Por qué por qué es importante? ¿Por qué se nos hace difícil a veces entrarle? Pues es que no es así como que sencillo empezar a captar, digamos, la trama, pues, de conceptos que luego maneja, ¿no? Pero a su vez, una vez entrándole, nos damos cuenta de que está hablando de la vida cotidiana, ¿no? Que es ya un trabajo propio de implicar. La pregunta ahí básicamente es, ¿qué es el ser? Pues, ¿no? O sea, vaya, esa sería la pregunta, ¿no? La cuestión que él maneja es que cada vez que nosotros hablamos de una cosa, como por ejemplo, Félix es filósofo, ¿no? O el café es caliente, ¿no? Etcétera. Podemos hablar de que todas las preguntas filosóficas decimos algo existe o algo es. Y damos por definido esa existencia. Damos por asentado que lo que existe es, ¿no? Tal cual. Y eso es lo que él se pregunta, ¿no? ¿Por qué estamos en realidad tomando en consideración nada más porque digo yo algo sobre un objeto implica la esencia o el existir de eso, ¿no? Tal cual. Ese es el problema filosófico el que él maneja, ¿no? Y pues él lo llama esto, le llama una dificultad ontológica, pues estamos hablando de algo sin definir de dónde viene o de dónde proviene, pues esa sería como que una cosa, ¿no? A la hora que decimos qué es Dios, estamos tomando a Dios como si fuera algo más, una cosa más ahí, ¿no? Sí. Y pues no vaya sus propias definiciones o el propio concepto trasciende esta cuestión ontológica, ¿no? Confundimos lo que se llama óntico, o sea, lo propio en sí del objeto, con lo ontológico, ¿no? De dónde vienen las cosas. Y ahí es entonces donde él encuentra una beta increíble, ¿no? Del trabajo que ya lo vamos encontrando pocamente ya a la cotidianidad de nuestras vidas, pues, porque eso es lo que es el famoso Dasein, ¿no? ¿O tú qué piensas? Sí, releyendo aquí algunos conceptos, dice, el Heidegger comienza distinguiendo entre ser y ente, o sea, el Sein y el Seinet, o Sein, dice, ser es lo que determina el ente en cuanto a ente, lo que hace que un ente sea, y ente significa cosa, entonces algo, quiere decir algo que es, por lo tanto, el ente es cosa o lo que es. Mientras el ser es lo que hace posible todo o sea, todo lo que está siendo. Sí. El Dice, ser es. Dice, lo que puede aplicarse a cualquier cosa o ente. Claro. Y entonces,
el Dasein, que viene siendo el ser, Ujú. este, Sí, tiene esa capacidad de poder nombrar las demás cosas claro. como entes. Ujú. Ahora, ¿hasta qué punto las puede mencionar? Porque son inferiores, porque son cosas que existen, o Ujú. bien, o porque son cosas que están ahí solamente. Bueno, es que ya el Dasein ahí ya toma algo muy particular, ¿no? De Ujú, hecho, solamente el ser humano es Dasein, ¿no? ujú, Y curiosamente este Dasein es la existencia misma. sí, Entonces, iguala pues a todo esto, ¿no? Solamente puede existir conocimiento basado, o sea, conocimiento humano, la capacidad del pensamiento que se contempla a sí mismo, ¿no? sí. Esa sería, digamos, que una de las cuestiones ahí. ¿Y cómo es que nos contemplamos a nosotros mismos, no? Bueno, pues es que ahí nos engañamos, nos transformamos, ¿no? Ujú. Este, Nos convencemos nos de algo que no convencemos, es. exactamente, ¿no? De repente sí, justificamos, ¿no? Etcétera. Y esto ya abre pues cuestiones que ahora sí que de repente es difícil. ¿Por qué? Porque está hablando de nuestro actuar Ujú, y si nosotros somos críticos de nuestro actuar o no somos críticos de nuestro actuar, sino ujú. que aceptamos nuestros actos todos como perfectos, pues nos cuesta trabajo asimilar que no hemos sido lo más conscientes que podamos ser, ¿no? Entonces, eh, genera pues una serie de complicaciones, sobre todo si no has pensado en estas cosas, ¿no? Por eso existe algo como la preconciencia, ¿no? Ujú. Que lo maneja también él, ¿no? Que es cuando llegamos nosotros tenemos este famoso sentido común del que habla Aristóteles, ¿no? Esta formación, ¿no? Es preconsciente, ¿no? Es una forma previa del Dasein, ¿no? Donde no hemos todavía meditado lo que somos de una manera ordenada, por decirlo de alguna manera. Sí, algo interesante es como él mismo menciona, ¿no? Dice, la esencia del hombre es la existencia. Ujú. ¿Y qué significa eso? Pues que de alguna manera esta existencia está indeterminada. No sabemos hasta dónde puede llegar o cómo es que se va dando. Pero esto mismo nos obliga a pensar y a cuestionarnos, ¿no? Ujú. Por lo tanto, siempre vamos a estar en acción, en movimiento. Claro. O sea, no podemos ser seres estáticos, tampoco estar ahí nomás esperanzados a ver qué llega o qué sucede. De Ujú. ahí la realidad humana puede estarse definiendo, pues, constantemente a través de los mismos cambios que se van dando. Ujú. El- pero también qué sucede con, por ejemplo, con la fatalidad, ¿no? Que decimos algo, parafraseando un poquito, por ejemplo, cuando comenta que somos un ser para la muerte, ¿no? Ok. Ahí viene, por ejemplo, la angustia, viene esta idea de que, de que lo que a continuación viene, pues es la nada, ¿no? Esto ya Ujú. un poquito de parte de Albert Camus, Claro. que empieza a ir metiendo también ese tipo de ideas. Y luego después el mismo Sartre, ¿no? Cómo Ujú. le va dando un poquito más de forma a esta cuestión de la angustia y retomando un poquito del mismo pensamiento, ahora sí que de Heidegger, Ujú. cómo va a trascender, digámoslo así. Después van a venir un poquito otro tipo de ideas y planteamientos que nos van a ir dando ya más literatura, más que conceptos filosóficos, aunque caen dentro del mismo rango de lo que es el existencialismo. Ok. No, pues sí. No, sí. Esto nos lleva a algo importante, por ejemplo, hablar sobre la temporalidad también, Ujú. la cual podemos ver como una unidad en cuanto al pasado y en cuanto al presente. La temporalidad hacia el futuro, pues no podemos hablar de su certeza. Sin embargo, nos dice, existen diferentes momentos o diferentes eh, formas en que percibimos nosotros la cuestión del tiempo. Dice, el presente y el futuro no son momentos tan diferentes, sino que se encuentran como éxtasis. Lo único real o la única certeza es este momento. Ujú. Y de ahí que nosotros podamos encontrar como esa temporalización, dice, entendida como una sucesión más bien de existencias.
Claro. Cómo podemos ir partiendo de lo que ya vivimos a lo que sigue siendo, pero pensando siempre hacia el porvenir, ¿no? Claro. Sí, o sea, ¿cómo es posible, pues, que uno piense que uno es igual de la misma manera, ¿no? Y que nuestras posturas además nos definen, ¿no? ¿Cuántas veces hemos encontrado personas que consideran que, bueno, yo también lo he sido, ¿no? Todos lo hemos sido en algún momento, que si lo que nosotros decimos es atacado de alguna manera, se Ujú. siente que es atacado la persona y no el argumento, ¿no? Sí. Y cuando en realidad, pues no, no, o sea, tu conocimiento no te define propiamente como persona, ¿no? Tus actos sí, ¿no? El actuar, y ese actuar te va definiendo no ya forever and ever, ¿no? Por Ujú. siempre, sino en el momento, constantemente, el cómo actúas ante una circunstancia, que somos precisamente para Heidegger los únicos entes capaces de hacer esto, ¿no? Sabemos que existe algo que es el ser, y pensamos sobre qué es eso que es el ser. Ujú. Entonces suena medio raro, ¿no? Pero un perro, pues, puede ver a un árbol, ¿no? Y no piensa, oye, ¿de dónde vino ese árbol? ¿Tendrá motivaciones? ¿Cuál es su siguiente paso en la vida, ¿no? Um, ¿Se considera útil o no, verdad? O sea, vaya, el perro simplemente lo ve y pues le hace pipí, ¿no? Abajo. Sí. Sí, sí, no, Es no algo, le, está viviendo la vida como ujú, tal, ¿no? No, no, no hay ninguna ahí diferencia. no se preocupa. Ajá, ándale, no se preocupan. Y volvemos de nuevo a la definición que daba Sócrates en el crátilo, ¿no? Del hombre, ¿no? Que es antropos. Antropos viene de antro, el que contempla Ujú. lo que medita, ¿no? El que Sí. medita sobre lo que contempla. Y esta contemplación, dice, eso es precisamente el conocimiento tal cual, o sea, no hay más, Ujú. independiente de que nuestras formas de pensar no sean por sí solas capaces de captar la totalidad del conocimiento, pues sí son capaces de atisbar o de armar un camino, ¿no? Ujú. Y ese camino es muy humano, es la misma forma en como nosotros lo estamos percibiendo, es la única forma en la que lo podemos percibir Sí. como humanos en sí, y nos damos cuenta ¿cómo se llama? Que esto sí nos lleva a lugares que antes no habíamos nosotros encontrado, ¿no? Si no fuera así, si nos quedáramos nada más con la idea de que los ojos percibimos nada más un espectro de luz, por ejemplo, ¿no? Ujú. Pues jamás nos podemos imaginar que un gato pueda ver en la noche, porque tiene un espectro mayor de captación de luz, Ujú. entonces el gato puede percibir otros sentidos, ¿no? Independiente de nuestras limitaciones como percepciones, existe la capacidad, ¿no? De ir más allá de esas percepciones y de incluso registrarlas, ¿no? Ahora, esto que es lo que estoy hablando se llama ciencia, Ujú. es lo óntico, pero lo ontológico, o sea, el por qué sale esto, eso es Sí. lo Ujú. interesante, ¿no? La captación entre la ciencia, pues, y la filosofía. Sí, Ujú. de hecho aquí está marcado el objetivo que marca Heidegger es el de distinguir entre lo existente, perdón, lo existentivo u Ujú. óntico del ser humano. Así es. Esto es, las propiedades o aspectos que poseemos en tanto somos un ente más de lo existencial u ontológico, es decir, aquellos elementos que se refieren al ser humano como ente que comprende el ser como un ser. Exactamente. Ahí entonces ese ente que comprende el ser como un ser Ujú. necesita una base Sí. para poder desarrollar a la ciencia, o sea, a lo óntico. Ujú. Entonces, lo puro óntico no es suficiente. Se necesita de una base para poder desarrollar Ujú. eso óntico, esos detalles nada más de, mira, esto pues tiene un aspecto negro, pero tiene un Ujú. transparente y es una capacidad. Le puedo dar todas las características del teléfono, pero no estoy diciendo nada con respecto a él, Ujú. ¿no? Estoy hablando también, a su vez, de que el teléfono, pues bueno, es una forma de ente muy específico. Es una herramienta, Sí. es un objeto Ujú. que a la hora de tomarlo se vuelve parte de mí. No hay, ¿no? Y ahí entra algo que me interesó mucho, que me gustó, ¿no? Que con respecto a esto, la negación de Heidegger de que exista siempre una relación sujeto-objeto
en el conocimiento. Ujú. Desde antes, si los que nos han seguido en los programas, ¿no? Y etcétera, hemos visto desde Kant, Descartes, ¿no? Todos ellos manejan la cuestión de que existe un sujeto que es el que percibe y un objeto que es el percibido, ¿no? Percibido. Y aquí él dice, pues, ¿qué pasa, por ejemplo, con, bueno, olvidemos ahorita el teléfono, me gustó mucho, ¿no? Perdón, además la cuestión ahí como se usan como carpintero, ¿no? El martillo, ¿no? Si uno toma un martillo y lo está utilizando, el carpintero, pues, ¿no? Ya no es consciente de que está tomando un martillo. O sea, no hay una separación entre el martillo y él, ¿no? Tampoco es de que el martillo sea meramente utilizado, sino que se vuelve una extensión del cuerpo, Sí, sí. ¿no? Que está dando, y entonces ahí el conocimiento se está dando más allá de sujeto u objeto, ¿no? Entonces ahí cambian las cosas, ¿no? Entonces habla de los modos, pues, ¿no? De existencia, ¿no? Este ser a la mano, ¿no? La habilidad que tenemos de captar las cosas y utilizarlas para algo, tiene una forma muy específica de existencia, lo define él precisamente, para distinguir, digamos, de otras formas de ser, ¿no? Y le vas dando una razón de ser dependiendo cómo se va a utilizar ese mismo martillo. Claro, ¿no? Y platicamos de eso hace como 2 semanas. Y cuando fue el domingo estaba viendo una nueva manera que yo no había visto. Cuando no tienes un sacacorchos y tienes una botella de vino, Ok. le pones 2 clavitos, se los clavas en el corcho. Ajá. Y con el martillo le vas dando vuelta. Ok. Ajá. Entonces, para sacar los clavos. Ajá. Pues primero se los clavas. Y luego después con el martillo, con la parte de atrás, le vas dando, jalando, pero le vas dando vuelta. De esa manera el corcho va girando y lo puedes abrir. Lo puedes sacar, ok. En lugar de estarlo destruyendo y empujándolo hacia adentro. Entonces un martillo puede ser considerado un sacacorcho. Ya es un sacacorcho, ya sea, tiene otra dimensión y otra utilidad. Claro. Pero ya no es el martillo en sí, o sea, tiene una facultad más, ¿no? O sea, si le vamos a atribuir este accidente, Ándale, exactamente. Entonces, sí. Ya es un martillo con otras, no es el martillo cosa, Claro. sino es el martillo extensión, ya como una técnica, ¿no? Incluso, o un instrumento nuevo. Claro, entonces estamos hablando de clasificaciones Así es. aristotélicas, ¿qué es eso? Y cómo la voy desarrollando. Y por eso él precisamente niega el idealismo, en alguna manera nos dice, no, esto no es por ahí, todo viene desde esta cuestión, ¿no? Ya, ¿cómo se llaman? Las clasificaciones aristotélicas son muy importantes para él en ese sentido, ¿no? Porque tienen esta validez. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el martillo está redondo a la hora de golpearlo, ¿no? Si está redondo, los que no han usado un martillo alguna vez, pues les paso el tip, ¿no? Los que sí sabrán del que estoy hablando. Si el martillo está redondo y le pegas con mucha fuerza un clavo, lo más probable es de que le falles al clavo y le pegues a la madera, ¿no? Sí. Y bueno, te puedes ahí tronar un dedo o lo que sea. Es decir, la herramienta falla, está descompuesta. Entonces ya no trabaja propiamente como decíamos antes. O sea, ya el carpintero que lo está manejando ya no lo está haciendo automáticamente. Que tampoco lo hace automáticamente, pues lo hace en un estado de conciencia aparte, ¿no? Sino que tiene que estar tomando en cuenta la peculiaridad o el accidente propio de ese martillo en particular. Entonces, no sirve propiamente como debe de servir, pero sí sirve. Hay una parte ahí de esencia y a la vez no. Y esto le sirve a él para poder aventarse ya posteriormente la discusión esta de que en realidad la existencia precede a la esencia. Sí. Pero digo, ya lo podemos ver en otro programa. Porque, ya podemos hablar del martillo en sí. Ajá, ándale, sí. Que lo puedo utilizar de repente como sacacorcho, pero definitivamente el martillo no es un sacacorcho. O sea, aunque lo puedas utilizar como tal, no le gana o le quita la utilidad de uno en sí que está diseñado precisamente para eso, ¿no? ¿Y dónde existe este instrumento previo a ser concebido, ¿no? Y ahí también te digo, de nuevo, es el ataque, bueno, el ataque es la cuestión que se hace este hombre, ¿no? Sí. O sea, vaya, si nadie había pensado en ello, ¿cómo es posible que haya una esencia previa a su existencia, ¿no? Bien. Ok, gracias. De aquí, así bien. En otras
Arre, Va, y Gabriel. luego anda bien. Tú fúmale, Gabriel. Sí, bien, dijiste. Me quedé patinando. Vaya, ¿no? Si a mí de repente se me ocurre que hay una mejor manera de utilizar un teléfono, voy a generar una nueva forma de telefonear, ¿no? Pero esta forma de telefonear, previo a mi pensar en ello, no existía, Ujú, ¿no? Entonces hay un ser ahí que aparece, o sea, vaya, que aparece de la nada, ujú. antes de su existencia. O sea, eso es lo que se considera como un absurdo, ¿no? Hasta que alguien dice, oye, deberíamos hacer esto, esto y esto. Entonces logramos que esto exista, Ujú, que sirva para ello. ujú, Y entonces ahí es donde decimos, ah, bueno, sí, efectivamente. Yo podría pensar que con un globo lo ujú, puedo destapar el corcho. ujú. Pero vaya, la prueba y el error me van a demostrar que no. O sea, ¿Ah? existe una posibilidad, ¿no? Ujú. Es el, ahí sería ver cómo, ahora sí, sobre el mismo, la práctica y el error, ir viendo, Ujú. ¿no? Si tienes ahora buenos resultados. Claro. Entonces, fíjate, lo acabo de encontrar aquí, esto, lo del Dasein, ¿no? En Ujú, ese sentido, este Dasein no es ni un cuerpo, ni la persona. El Dasein es especial en cuanto a que es el ser de algo, ¿no? Y se presenta como una conciencia, lo podemos ver como una conciencia preontológica, es decir, antes de estarnos preguntando de dónde vienen las cosas, ya tenemos un sentido común, algo que ver, ¿no? Y la otra es ¿cómo se llama? Ese da del Dasein, o sea, en ujú, vez de ser ahí, ese ujú, da se llama como una apertura, es decir, captar a otros seres como lo pertinente, ¿no? Lo que es. Entonces, ahí encontramos estas dos partes, digamos, del Dasein que son muy interesantes. ujú, El trabajo interno, ¿no? Hacia el qué soy, ¿no? ujú. Y también qué son las demás cosas, ¿no? Y bueno, a partir de ahí entonces desarrollamos a este señor que nos está dando la espalda, evidentemente, porque nos oye y se ha de estar dando vueltas en su tumba. Bueno, al menos cuando me oye a mí, ¿eh? Tú estás bien, tú checa tu WhatsApp, bro. No te No, no estoy checando preocupes. WhatsApp. No, ya sé. Estoy viendo la red para. No, no nos mandó, no nos han mandado la señal para Ah, ok. decir si estamos por Facebook o YouTube. Estamos por YouTube, me parece. Entonces eso es am, captar otros seres como algo particular, ajeno a mí, que cuando yo en realidad tomo algo y lo hago objeto mío, mi pluma, mi Ujú, libro, ¿no? Lo que sea, se vuelve parte de mi persona, ¿no? Se vuelve una extensión del ser. sí. Eso está también muy interesante, ¿no? O sea, hasta dónde entonces empieza mi cuerpo y dónde acaba. Sí, y bueno, lo maneja después, Sartre maneja este punto en particular en la náusea, un ejemplo Ujú. de si me cortan la mano, ¿verdad? La mano sigue siendo mía, ¿no? O yo ya no soy hombre porque me cortaron la mano, ¿no? Y es el trabajo, ¿no? Pero ahí también vendrían siendo accidentes, ¿no? El objeto. O sea, Claro, pero le van a dar otro sentido a su forma de ver las cosas por la misma experiencia que va recibiendo. ujú, Y por ahora sí que la forma como lo van, vaya, tenemos una piedra, por ejemplo, en forma cuadrada. Dependiendo de los golpes que se le den, es la forma que va a ir adquiriendo. ujú, De ahí pues después en una escultura muy buena o no, pero parte siempre de un mármol pulido que es en forma de cubo. claro. Y a partir de ahí puedes crear toda una obra de arte, o bien, a tu perspectiva como escultor, puede ser una obra de arte, aunque para los demás no lo sea. Ok, Puede ser nomás una puso una especie, piedra ahí. una piedra ahí con Ujú, muchos golpes, ¿no? O sea, claro. Ujú. una punta de flecha, por ejemplo, Ese es podemos decir que es una obra de arte. Para otros puede ser un pedacito de piedra con X. filo. Ujú, con filo, ¿ah? Entonces, ahora sí que dependiendo en dónde nos situemos, nuestro contexto, y dependiendo cómo, la necesidad también de ir creando es lo que nos va a llevar a la definición Ujú. o definir tal situación o el Bueno, de objeto. las cosas, ¿no? Ujú, sí, Pero de sí. uno mismo,
te vas definiendo también, pienso yo. Ujú. Y redefiniendo, ¿no? Sí. Y vamos a encontrar. Entonces no somos del todo completos, pues, ¿no? No, porque si fuéramos completos seríamos perfectos y la Ujú. perfección existe cuando ya no hay vida. Ajá. ¿Por qué? Porque No hay movimiento. no hay movimiento. Entonces, en ese momento en que ya no te mueves ni nada, caes en lo perfecto. Claro. Perfecto, pero no lo perfecto, sino lo perfecto. Yo por eso sigo fumando, para no ser perfecto. Para no ser perfecto. Pero es muy probable que me lleve a la perfección el cigarro. Sí. Entonces, ¿qué es lo que busca uno? Sí. La perfección o la no perfección, ¿no? Ándale. Claro. O la perfectibilidad, ¿no? También, ¿no? Que es sí, la como capacidad de volver mejor algo, ¿no? Sí, sí. Aunque no llegue, digamos, a este ideal, ¿no? Mira cómo nos está viendo Heidegger acá. Así ya no me veas. Un saludo para Heidegger. Sí, ándale. Sí, no, increíble. Dice, ¿cómo entiende Heidegger el ser y la nada? El ser ya no queda, dice, del ser ya no queda nada. Nuestra realidad se ha cosificado y la consecuencia más inmediata es un mundo operable, medible, cuantificable, pero sin opción a lo imprevisible. Ujú, Vivimos claramente en una sociedad dominada por los entes. ujú. ¿A qué se refiere esto? Nos fuimos cosificando tanto o nos llenamos tanto de cosas que dejamos de ser nosotros o de preocuparnos por nosotros mismos y la vida ya va en objetos Claro. como este, ¿no? En parte es un poquito también lo que la crítica que se hace a la tecnología, ¿no? Ah, no, sí, él de hecho era Sí. antitecnología, Sí, sí. así increíble, ¿no? Antitecnócrata, Ajá, sí. porque o sea que la tecnología pues se supone que existía para ayudarnos y que iba a llegar un momento en que nosotros íbamos a vivir para depender más de la La tecnología. tecnología, claro. Y pues sí, en realidad sí se ha ido en muchas de las formas el, que hemos utilizado la tecnología, pues es cierto, ¿no? Ujú, El, un aspecto, por ejemplo, en su vida personal, él caminaba mucho, ok. kilómetros y kilómetros. Como que a los alemanes se les daba mucho por las zonas y todo eso, se les da mucho caminar. Ujú, Y lo sabes que con todas sus guerras y demás, los lugares siguen siendo igual. O sea, ok. no han cambiado mucho, se les destruyeron y volvieron a reconstruir Ahí. ahí mismo. Ajá. Pero siguen teniendo los grandes extensiones de bosques, o sea, no invadieron los bosques, Ujú, existen los valles verdes todavía, ujú, a diferencia de aquí con nosotros, ¿no? No hay bombardeos ni nada, pero constantemente cambiamos nuestro entorno. ujú. Si hay casas viejas, pues a tumbarlas porque hay que hacer edificios nuevos, ¿no? Claro. Y que tengan 20 pisos, aunque no podamos nosotros tampoco habitarlos porque son caritos. Pero sí, esos mismos, las casas que se traían de California antes aquí en Tijuana Ujú, y que eran muy bonitas, ¿dónde están? Pues ya destruidas. ¿Por qué? Porque hay material nuevo, hay que ujú. reconstruir, y así se ha ido, no tenemos una historia como tal. Y Ok. claro, Tijuana tiene 139 años en comparación con una ciudad de 100, digo, de 1900 o 900 años, ¿no? Claro. Pero a lo que voy es esto. Nosotros vamos cambiando constantemente el contexto y de ahí que no nos quede nada, pues. Entonces, definir a Tijuana como algo en particular, pues es un error, Sí, porque está constantemente en cambio, en ¿no? cambio. Y de hecho ahí llega a este punto. Entonces, si las cosas están en constantemente cambio, no podemos decir que existen. Solamente el Dasein Ajá, existe, ¿no? Ahí llegamos a ese sí, punto, sí. ¿no? Lo único que permanece, pues, en todo esto es el Dasein, es esta apertura, pues, al mundo y a uno mismo, ¿no? Pero como cosas sí existen. Claro, como entes, ajá, Ajá, sí, como claro, ¿no? entes. Sí, sí. Y a eso pienso yo que se refiere cuando habla sobre esos entes, ¿no? O sea, obviamente él no se queda con la idea de que, pues, si no pienso en ello, ¿verdad? Ándale. O la pregunta de ¿existirán las cosas ajenas a mi percepción, sí o Sí. no? No, 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 sí, sí, sí están ahí. Que Pero si el un cómo se árbol se definen, cae, o sea, ándale, esa ¿ah? onda, esa idea, ¿no? Claro, o sea, sí, si un árbol se cae en medio de la nada, hace un ruido, ¿no? Bueno, pues es que el ruido tendría que ser captado por el Dasein. Entonces, Ajá. si no hay un Dasein, Ujú, no existe ruido, ¿no? ujú. Pero las hojas chocan, ¿no? El Sí, árbol sí. cae, se rompe el aire, pues, Ujú, y hay una emisión acústica por ahí, que ujú. nadie lo escuche, es Y es otra otra cosa. cosa. Ajá, entonces no podemos llamarle ruido, ¿no? Ujú. Entonces está muy interesante este concepto y lo empieza a manejar de diferentes formas, ¿no?
Pero sí, yo creo que sí vamos a necesitar otro programa, brother, para poder hablar de esas formas ya más a fondo, ¿no? Porque, ¿qué les puedo decir? Eh, es difícil de explicar, ¿no? Sí. Más que nada porque no estamos hablando en alemán, ¿no? No lo entendimos entonces Ándale. bien. Sí. Y ese famoso maestro de Alemania creo que ya se regresó a su patria. Ni Ok. modo, qué pena. Qué penita. Pero pues ni modo. O sea, Ándale. No, wir können sprechen Deutsch en otro momento, ¿no? No pasa nada. Pues sí, básicamente es eso. Su trabajo, su obra, básicamente no fue concluida. Sin embargo, con la base que tenemos de sus primeros obras, como mencionamos en el programa anterior, ¿verdad? Solamente se escribió una de las cuestiones Sí. de los tomos que tenía ya programados. Eran 3, me Sí. parece, ¿no? Se escribió nada más 2 partes del primero, ¿no? Así es. Y se supone que eran pues 3 partes por cada tomo. Ok. Entonces le faltaron 7. Ahí nomás, ¿verdad? Ahí nomás. En cuanto al serie el tiempo, porque después se dedica o cambia, ¿no? Es su postura o su visión a lo mejor. Y en lugar de hablar del Dasein del ente, pues se empieza a hablar sobre el arte, ¿no? y a desarrollar a través de la misma arte esa visión, pues. Okay. Y se basa mucho ya en un poeta alemán, entonces ahí hace ya una serie de cambios. Al Dasein que lo identificaba como el ser humano, ahora va a ser el Dasein, el poeta por excelencia que viene siendo pues este señor, ¿no? Ok. Entonces, como que transforma las cosas, pues. Les da otra visión más bien. Lo podemos ver la próxima semana. Lo podemos ir checando para el próximo programa y ver de qué va. Exactamente. Entonces, la verdad no me he perdido, no sé ni cuánto tiempo llevamos de programa. Yo creo que andamos abajo de los 50, pero me parece que con esto es suficiente por Sí. hoy. Sí. Nuestro cronómetro no. El mío sí, no te preocupes. Sí. Sí, estamos como en 50 minutos. Espero que Perfecto. se pueda comprender. Y vaya, lo manejamos el Heidegger 3, ¿no? Sí. Y después de Heidegger 3, o sea, de la tercera parte de esto, donde ya esperamos darles ya un poco más desmenuzado lo que acabamos de decir ahorita, entraríamos con Sartre, ¿no? Uh-huh. Y esta forma de ver la existencia desde su punto de vista. Bueno, pues qué buena onda, qué gusto Muy verte de bien. nuevo. Qué bueno que sigues bien. Sí, dentro de lo que cabe, aquí andamos. Haces bien. Entonces, pues Pues vaya. nos despedimos. Sí. Un saludo a Paola, ¿no? Pues vaya, ¿cómo se llama? Suerte en todo lo que están haciendo. Se lo recomendamos, el programa de La Fulana, ahí nos pueden checar. Lamentablemente, pues no puede estar ahorita en los 2 programas al mismo tiempo por cuestiones ahí laborales, pero pues ahí están estudios, así que aquí vamos a estar siempre abiertas las puertas para que cuando quieran venir a cotorrear, pero pues mientras tanto, pues nos despedimos, y nos vemos Rubén por aquí. y nos vemos por aquí la próxima semana, primero Dios. Sí, en el próxima emisión. Ándale. Para no dar calendario. Excelente. All right. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.